estando la pierna vendada una noche, estando acostado, yo siento algo que me pique el muslo. Y yo digo, ay. Y me dice mi esposa, ¿qué pasa? Digo, sentí algo que me picó por el muslo. Y siento otra picadura. Y le digo, prende la luz que está pasando algo. Cuando prende la luz, el pie estaba lleno de hormigas negras. Wow. Que se estaban comiendo el pie. Dios mío. Y los dedos estaban sangrando porque ellos tenían rato. Te estoy diciendo, Malaquías, que Dios, a tal punto que toda esa hormiga, ¿tú sabes cómo tuvieron que quitarla del pie, Malaquías? Mi esposa tuvo que agarrar un baigón y echarme baigón. Wow, Dios mío. Se desmonta del vehículo la otra joven y ella levanta su mano. Y ella dice, Señor, glorifícate en medio de esta situación. Wow. Hermano, en ese momento yo sentí una mano, algo aquí que se me puso aquí, que yo pensé que me iba a desmayar en el cuello. Y yo sentí una presión. Yo lo único que le dije al hombre fue, disculpe, váyese. No ha pasado nada. Empecé a sentir una presencia de alguien tan tremendo. Y en ese momento yo siento como que tú estás sentado en una cama y alguien se te sienta al lado y tú sientes cuando se hunde. Wow. Yo quise como voltear a ver quién era que estaba ahí, qué era lo que estaba pasando ahí. Yo lo único que escuché fue esa voz que me dijo, hijo mío, he venido a operarte. Gloria a Dios. Yo empecé a llorar y yo le decía, el Señor está aquí. El Señor está aquí, pero yo no podía hablar. Gloria. Y él me decía, gloria a Dios. Señoras y señores, estamos en un tiempo maravilloso de Malaquías Podcast. Un privilegio para mí tener un gran amigo, un hermano, el pastor Juan Ramón Agüero Ferreira. amén. Pastor, bienvenido a Malaquías Podcast. Qué honor tenerte. Amén, amén. Muchas bendiciones, amado pastor. Nos gozamos en el Señor el poder tener esta oportunidad de estar acá en este tiempo de Dios, compartiendo de las señales que hace el Señor y lo sigue haciendo en medio de su pueblo que cree y confía en Él. Amén. Amén. Esta invitación, que nace de manera fortuita, tiene un objetivo fundamental, que es bendecir y edificar el pueblo a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Ministro del Señor, yo sé que hay un testimonio de vida que va a impactar a las multitudes y queremos hablar de ti desde el inicio. Amén. Amén. ¿Quién es el pastor Juan Ramón Agüero? El pastor Juan Ramón Agüero nace en la populosa barriada en el casco central de Santo Domingo, en Villa Juana, abrazando la fe cristiana por parte de sus padres. De allí, ya a la edad de 15 años, pues la delincuencia empezaba a crecer en cuanto a lo que eran esas personas que venían de Estados Unidos, conocidos como los Dominican York, y empezaba ese auge pues de empezar a conocer la droga que se conocía en esos barrios. Y mi padre, siendo oficial de la policía, pues yo deseando también formar a las filas policiales, pues nosotros nos mudamos a Jaina, municipio de la provincia de San Cristóbal. Allí empieza mi etapa, en la cual entro a la Academia de la Policía de Atillo San Cristóbal, y empieza ahí lo que es esa nueva experiencia de vivir esa vida policial. Pero mi madre siempre me decía, Dios te llamó para que portes una Biblia y no una pistola. Wow. Y siempre abrazando la fe cristiana a lo largo del tiempo, pues Dios me permitió tener la oportunidad de trabajar con personas muy ligadas al gobierno de cerca, pero siempre teniendo lo que era ese temor hacia aquellos principios que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino desde pequeño, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es como la pedagogía enseña, que el que enseña a un niño de pequeño en algo es como si escribiera en un papel en blanco. Y posteriormente allí fuimos creciendo en cuanto a lo que es abrazando la fe cristiana, acá ya en Jaina, y allí nace lo que es el Ministerio Internacional Morando Bajo las Arras y la Coraza del Espíritu Santo. Bien.
Antes de entrar en el punto de su ministerio ya formal, ¿usted ingresa a la institución, a la policía, según lo que nos narra? Sí, sí. No era creyente aún. Sí, siendo creyente, pero siempre con el temor de Dios a lo que era esa fe que, como habla el apóstol Pablo, resalta a Timoteo, diciéndole al apóstol, a este joven, el apóstol le decía: siempre ten presente que tú abrazaste la fe no fingida que fue heredada por tu madre, por tu abuela Loida y tu madre Eunice. Entonces siempre con ese temor, y fui creciendo y creciendo también ya en lo ministerial, que es cuando damos a conocer el llamado de Dios, que de los 47 años que tenemos de vida ministerial 34 años. Tremendo. Y hay una pregunta puntual sobre la policía. ¿Puede un creyente ser fiel, íntegro siendo policía? ¿Un cristiano evangélico? Eso va a depender de la manera en la cual esa persona busque en verdad tener una intimidad con Dios. Cuando la persona tiene verdaderamente un temor arraigado en el Señor. Yo llegué a tener situaciones donde a compañeros míos le daban tiros en el pecho y hacían gárgaras con su sangre. Yo tenía que orar por ellos. Yo llegué a tener situaciones que, por ejemplo, resalto una situación que pasó en la Doctor de Filló, esquina Clínica Dumé, restaurante Dumé, que estaba al frente, en la clínica ahí que le quedaba. Hubo una persona que tuvo un accidente que se le abrió la cabeza. Se le abrió la cabeza y no se podía mover. Mientras él estaba ahí, yo tenía que hacer un cordón de evitar de que las personas arroparan. Y yo lo que hice fue que me tiré de rodillas a orar y a hacer la confesión y a pedirle a Dios. Es decir, cuando hay un principio de abrazar la fe cristiana y de tú buscar a Dios, yo digo que sí se puede. Aunque dentro de la institución hay un cuerpo militar que se llama los Militares para Cristo. Sí, yo recuerdo. Pero debe de haber primeramente en aquella persona un respeto hacia ese Dios eterno, el cual nosotros le servimos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debe ser nuestro principal general. Entonces perseveraste, me hablaste de una acción que debe ser extraña para los comunes policías. Ver un policía de rodillas frente a una situación de un tiroteo, cual sea, debe ser yo me imagino la reacción del equipo que estaba con usted, ministro. Bueno, en ese entonces llegó un capitán que en eso estaba se estaba creando lo que es la AME, creada por Harley Hellman. Sí. Y allí él me dijo: mire, párese de ahí, póngase en pie. No podían entender. Pero yo no pude pararme, porque yo lo que procuraba era salvar el arma y la vida de esa persona, porque veía que estaba en un momento ya agonizante. Pero esa es la labor de todo hombre de Dios. Entender que a pesar de las situaciones que nos puedan acontecer, siempre doblar nuestras rodillas delante del Dios de Israel. Ministro Agüero, siendo policía, tu trayecto, llegas al ministerio. Llegamos abrazando lo que es ese llamado de parte del Señor, en el cual Dios nos permite crecer de una manera que las cosas que nosotros veíamos no eran normales, porque cuando veíamos una situación que ameritaba otra acción, acudíamos a la fe. Entonces veíamos la respuesta divina de Dios y yo decía: no, pero espérate, ya esto es algo que se está saliendo de lo que la persona puede mencionar de fe, a un hecho que yo estoy viendo que la manifestación divina de Dios está obrando. A mí varias veces, Malaquías, me encañonaron con pistola en la cabeza y la sobaron y le daban y el clic, clic. Eso debe ser difícil. Y no pasaba nada. Wow. La misericordia de Dios. Dios venía tratando, ¿no? Dios venía protegiéndote, guardándote. Mira, una de las cosas, una pistola se puede trancar. Un revólver puede percutar un tiro.
más los demás que vienen detrás no se pueden todo. Y tú escuchar ese clean de ese martillo dando y ver que no pasa nada. Entonces ya Dios venía protegiendo lo que Él tenía señalado hacia mi vida. Hay un punto ahí importante para la gente que no domina el lenguaje armaméntico, el manejo de armas de fuego. Tú dices que si alguien aprieta el gatillo, el primero se puede trancar, pero del segundo en adelante no es posible. Bueno, o sea que deben continuar las... Sí, bueno, es decir, una pistola puede trancarse, pero un revólver no tiene seguro. Okay. El seguro del revólver es el dedo suyo. Okay. O de la persona que lo está accionando. Por eso digo, él puede percutar, es decir, puede quemar un disparo. Okay. Pero los demás disparos, todos los demás no pueden también hacer lo mismo. O sea que si pasa eso, sí tenemos un milagro contundente, porque todas las balas se trancaron, se detuvieron. Estamos viendo que la mano de Dios venía interviniendo al propósito que Él tenía señalado para con mi vida. Gloria al Señor. Por la misericordia y la gracia de Dios. Hay cosas que no me dijiste, porque me contabas tu ingreso a la policía, pero hay cosas de tu niñez. Me dijiste, me formaron en el Señor, mi madre. Creo que es parte de tu historia. Pero ¿qué pasó con Agüero, el niño, la formación? Porque tenemos un hombre de bien, un hombre de Dios, con una trayectoria y un testimonio. Pero ¿y el niño, que es donde nace todo? ¿Qué tal tu niñez? Es algo que yo siempre... En la iglesia yo era muy carpetoso cuando mi papá me llevaba. Pero era en la iglesia. Sí. Yo veía que los diáconos... Yo le daba mucha agua bebé a los diáconos, hermano. Bienvenido al club. Y en esa parte yo le decía a mi padre que yo quería pelear con el ejército de arriba del cielo. Wow. Pero yo no sé bien, mi papá me decía, no, pero está bien. Porque era algo que yo lo sentía, más lo decía, pero no entendía por qué lo decía. Mi niñez siempre se vio, es decir, creciendo, volando chichigua, jugando la plaquita, pero siempre fue bajo un temor que yo entendía que había alguien que estaba siempre observando. ¿Qué edad tú tenías más o menos? Bueno, estamos hablando de algunos entre 10, 12 años, ya en esa etapa que es que uno va cogiendo un poquito más de madurez, está viendo las cosas. No es que yo me acosté hoy y ya quiero que sea Navidad para que me regale. Ya esa etapa ya tú estás entendiendo muchas cosas de las cuales ya tú estás percibiendo que la vida no es color de rosa, que sí, todo es un sacrificio. Ya tú vas entendiendo la responsabilidad, los deberes, los compromisos. Vas entendiendo. Y según la formación que te van dando en el hogar, uno va obteniendo mayor madurez y de qué manera tú puedes entender las cosas. Porque si no hay un régimen de disciplina en el hogar, usted va a caminar, ya usted sabe, como se conocen estos jóvenes o mancebos de los barrios, que se crían como muchachos que no tienen ni padre ni madre, que andan y no se comportan de una manera adecuada. En tu experiencia, ¿tú culpas la formación de la casa con relación a la influencia social de la delincuencia, malos hábitos, robo, etcétera? ¿Tú incide la familia? Mira, ¿tiene que ver? Malaquía, eso influye demasiado. Porque donde no hay un padre, donde no hay una madre ausente, que ambos tienen que salir a trabajar para poder llevar el pan a la casa, hay problemas. Así es. Porque los niños que se crían solos, los cría la tabla, los cría el internet, los cría el amiguito. Así es. O el vecino, que lamentablemente quiere inducirlo a otra cosa que no es en verdad lo que un padre puede desear. Así mismo es. Yo sé que tú tienes una vasta experiencia en tu caminar, tanto en el aspecto profesional, policíaco, técnico, y en el plano ministerial. De esas experiencias como policía, ¿cuál fue la más difícil? Bueno, siendo cristiano, que conste. Mira, una de las cosas que me aconteció a mí, estando ya la policía ejerciendo,
estaba yo en el departamento de tránsito y recuerdo yo que paré una persona que venía en vía contraria. El señor venía con dos jóvenes y yo le hice señas y él siguió. Y aconteció algo tan tremendo que yo lo detengo y cuando yo le detengo, yo le estoy reclamando lo que él está haciendo. El señor se pone un poquito medio bravo. Y yo le dije, mire, usted está preso. Yo no tengo nada que hablar con usted. Usted está preso. Y en ese momento una de las jóvenes se baja del vehículo y me dice, nosotros somos cristianos. Y le dije, sí, pero no está comportando como cristiano. Se desmonta del vehículo la otra joven y ella levanta su mano. Y ella dice, Señor, glorifícate en medio de esta situación. Wow. Hermano, en ese momento yo sentí una mano, algo aquí que se me puso aquí, que yo pensé que me iba a desmayar en el cuello. Y yo sentí una presión. Yo lo único que le dije al hombre fue, disculpe, váyese. No ha pasado nada. Es decir, para mí esa fue una experiencia difícil porque, es decir, hablo de lo difícil porque Dios me venía recordando y me decían que tú tengas ese uniforme. En tu corazón quien gobierna soy yo. Tremendo. Gloria a Dios. Yo soy quien gobierna tu corazón. Ojalá lo entiendan los de uniforme. Entiendan que quien gobierna es Dios. El corazón y el universo. La vida del hombre. Todo depende de nuestro Señor. Amén. Ministro, hay un testimonio en su vida que ha sido, no sé si el más difícil de todos, pero yo quisiera que nuestra gente escuche de sus labios. Porque para mí, cuando escuché algunos fragmentos, ya estoy impactado. Y quisiera que nuestra gente escuche de su boca esa impresionante historia de lo que Dios ha hecho con usted. Amén, amén. Por la misericordia de Dios, yo quiero acompañar, antes de hablar de este testimonio, la palabra que está plasmada en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Amén. Hay una palabra que dice claramente bien que conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Daniel 4:2. Tremendo, gloria a Dios. Esa palabra yo la abrazo porque en el año 2023, el 23 de abril, nosotros, al junto de mi hijo, nosotros viajamos a la ciudad de Caracas, Venezuela, a cumplir unos compromisos ministeriales en una congregación que nacía ya hace unos años por revelación que Dios nos había permitido tener de que estas personas iban a ser pastores, y ya ellos estaban de aniversario, tenían ya varios años y nos invitaron a esos 4 días de aniversario, de los cuales 3 estaban a cargo de nosotros. Y aconteció allí que llegamos a Caracas, Venezuela, y en esos días que estuvimos ministrando, otras iglesias se interesaron en que pudiésemos tener un tiempo de ministración con ellos y preparábamos una agenda un poquito más amplia, cuando noto que en el pie derecho mío empieza una situación en la cual empezó a generar un malestar en mi cuerpo. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. No lo entendía, no, en esa parte no comprendíamos. Nos dimos de cuenta por unos hermanos de la iglesia que son médicos, que ellos empezaron a tratar de entender la situación que me estaba sucediendo. ¿Fue un dolor inicialmente? Fue un dolor, eran unos escalofríos, unos temblores incontrolables, algo que se pudo en un momento entender, que ellos me hicieron varios análisis, como reitero, y allí en esa parte ellos detectaron que los niveles de azúcar en sangre estaban alterados, estaban subidos de nivel. Wow. Estaban casi en 300 y pico, mi hermano. Dios mío. Posteriormente
nosotros tuvimos que acelerar el viaje y retornar a República Dominicana. Dios venía preparando todo, Malaquía, porque del estado donde yo estaba hacia donde estaba el aeropuerto estaba 2 horas y media, casi 3. Y el vuelo estaba pautado para salir a eso de las 2 de la tarde. Y el vuelo se adelantó a las 11 de la mañana, Dios de las mío. cuales ya yo a las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto. Pero tú venías con molestia, dolor. No, nada. No había dolor ni nada. No pasó nada. Simplemente allá fue que empezó a esa situación a presentarse. Yo hablo con mi esposa, le pongo al corriente de lo que está pasando y decidimos viajar hacia Santo Domingo, aquí en la República Dominicana. Yo le hablé a los oficiales, le dije quién yo era, ellos me agilizaron el paso, le dije a mi esposa me siento mal, pero de ahí cuando yo salgo ya del aeropuerto afuera, yo me desplomé. Wow. Un desmayo. Yo me desplomé, luego despierto en la clínica. Hay que saber que al decir despierto, perdiste total conocimiento al desmayarte. Sí, perdí total conocimiento, solamente yo escuchaba a mi esposa que me hablaba a lo lejos, que me decía, ya estoy aquí, papi, ya estoy aquí, pero ya yo iba que no aguantaba por la condición que yo me encontraba. Es bueno que la gente sepa que tenemos no solamente esto, hay unas fotos que no debemos mostrar en cámara, pero esto está debidamente documentado y las evidencias físicas están ahí. Es terrible. Sí, ahí en esa parte acontece de que la clínica ellos pues empiezan a tratar de estabilizarme y posteriormente yo a eso de las 6 de la tarde, ya habiendo sido ingresado como a eso de la 1, 2 de la tarde, yo quería irme a mi casa. Y bueno, como ellos entendían que no veían nada malo, pues me voy a la casa. En la casa yo me baño y Malaquías, cuando levanto las piernas para ponerlas hacia la pared, acostado en el suelo, allí mi hija es quien se da de cuenta y me dice, papi, pero tú tienes el pie derecho inflamado. Wow. Y lo tienes como morado. Ahí es que llama la atención y chequeo la planta del pie. En la planta del pie entonces veo que había un acceso de pus. Hablo con el médico y eso fue un viernes y el médico me dice, no, trate de mantener el pie elevado y no trate de pisar mucho porque hay que tratar de abrir para drenar eso. Pero ustedes saben que los vecinos siempre tienen algunos métodos que las personas a veces adoptan. Los remedios caseros. Le dijeron a mi esposa, no, dígale que le entre el pie con un poquito de agua tibia, con sal y que le eche hojas de mata de mango y que usted verá que eso se le va a desinflamar. Malaquías, mi esposa hace ese consejo que le da una vecina y acontece que ella me dijo, no vaya a entrar el pie todavía que está caliente, porque usted sabe cómo somos los hombres. Yo digo, no, pero está bien, le entro la mano y la saco, y digo que está bien. Sí. Cuando yo entré el pie, yo creé una quemadura de 3er grado. Wow, Dios mío. A mí se me levantó el cuero en blanco, quedó el pie del tobillo para abajo. Dios del cielo. Más ya lo que estaba. Mucho complicó la situación esta quemadura, porque ya tú tenías, aunque llegas del hospital sin nada, aparentemente, tu hija ve la situación y luego viene este remedio casero y tú introduces el pie en agua muy caliente. Y lo grande del caso que en el hospital, cuando ellos estaban haciendo muestras, es decir, exámenes, ellos notaron que los niveles de azúcar en sangre en mi cuerpo estaban en 485, casi en 500, varón. Wow. Que me imagino que los números promedios son menos de 100, creo. No, así el promedio de niveles de azúcar en sangre tiene que mantenerse en 100. 100. 100, 103. Es decir, como por debajo de 110.
Por debajo de 110 dice el doctor Williams. Eso es lo correcto. Sí. Entonces ya ahí, ya en la noche, viene otro episodio en el cual yo sentía que yo me iba de esta tierra. Porque me empezaron unos escalofríos, unos temblores descontrolados y un frío que me arroparon con 3 frazadas. Se me subió encima mi esposa y me abrazaba y yo no aguantaba. Yo sentía que se me iba la respiración y yo respiraba y decía: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, ayúdame, Señor Jesús. Dios. Donde la clínica, cuando en el apartamento en el 3er piso donde yo vivía, yo bajé las escaleras porque mi hija llamó a un hermano de la iglesia, que yo digo fue un ángel, porque ese hermano más se apareció y dijo: yo vengo ahora, y jamás se volvió a ver. Wow. Nada más fue para llevarme. Wow. Y en la clínica, como se había dejado todo, es decir, no salimos con cartera ni con nada, no quisieron prestar la asistencia porque ellos lo que vieron fue un seguro. Un seguro, que eso es algo que también es lamentable en nuestro país. Lamentable. No obstante, de esa clínica me llevan a otra clínica porque llamaron a un doctor y le explicaron la situación. Y en ese momento, cuando mi esposa sale a buscar un vehículo, porque en el vehículo de nosotros salimos rápido, y ella lo que atinó fue a llevarme al médico por el cuadro clínico que yo tenía. Era lo que requería la emergencia. Y allí ella sale a buscar un taxi y me deja en la puerta de la clínica. En la puerta de la clínica yo me desplomé de nuevo. Dios mío. Entonces ya ahí, luego, al llegar el día lunes, nuestra pastora de la iglesia cristiana Asamblea de Dios Refugio Santo, nos acompaña a la clínica, y allí empieza el desenlace que yo no pensé que iba a pelear, esa batalla tan fuerte, en la cual ellos empiezan al pie a abrirlo para drenar esa pus, y posteriormente yo le decía a Dios en esa camilla, digo: Señor, yo no vuelvo más para acá, porque a pesar de todas las cosas, yo nunca en la policía, nunca me dieron un disparo. Nunca sufrí accidentes, cosas graves, no. Pero lo grande del caso, que yo nunca había sentido el dolor de un bisturí. Wow. Porque al tener un nivel de infección tan alto de pus, no podían anestesiarme. Y el médico empezó a cortar, hermano, y eso fue en la planta del pie. Pero ante todo esto no tenemos un diagnóstico todavía. Teníamos un diagnóstico. Se está hablando de niveles de azúcar, pero no tenemos todavía cuál es la causa. La causa en sí es que cuando ellos me abrieron, en el pabellón estaba contaminado y cogí 3 bacterias. Wow. O sea, no había esa condición hasta no abrirte el pie en el hospital. Ahí fue donde se adquiere una condición. Ahí empezó una situación que posteriormente conllevó a que la situación, el cuadro clínico mío empezaba a deteriorarse físicamente, emocionalmente, estando en un estado de depresión. Wow. Pero lo grande del caso es que en toda esa situación, mi amado, una de las cosas las cuales fue afectando lo que era mi fe, es que, como al principio cuando conversábamos, que usted me decía: mira, Agüero, ¿puede una persona siendo militar servirle a Dios? Y yo te decía que sí, si tiene una fe sólida. Amén. Mi fe se vio totalmente afectada en este proceso. En este proceso, porque el enemigo me ministraba de tal forma que quería crear una situación de un estrés y una condición
prácticamente de locura, porque me decía, bueno, pero ¿dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Dónde está ese Dios el cual tú predicas? Porque, Malaquías, mira, muchas veces nosotros podemos escuchar los testimonios que Dios hace en la vida de otro. Job dijo en una ocasión, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es. ¿Por qué? Porque Job tenía un temor hacia Dios, pero su fe fue confrontada a raíz de la situación que le estaba pasando. Yo me preguntaba, tantos jóvenes que andan fumando juca, haciendo lo malo, ¿y por qué, Señor, yo tengo que pasar por esto? Porque ya el hospital. Los grandes procesos en los grandes hombres de Dios casi nunca tienen una explicación razonable. La fe y la razón no se encuentran. No se encuentran, y lo grande del caso, cuando aparecen personas que abrazan la fe cristiana, que te van a dar a ti lo que es una respuesta en base a lo que tú estás pasando, que si algo te está aconteciendo es porque tú hiciste algo. ¿Quién pecó? La pregunta que le hicieron a Cristo sobre algunos casos en el Nuevo Testamento. ¿Quién pecó? Sus padres habrán pecado, buscando un culpable. A mí me decían, mire, eso fue un dardo, eso fue una enviación, eso fue esto. Otros me decían, mire, esa prueba tú tienes que pasarla solo, hermano cristiano. Cuando el Señor me dice a mí, reíd con los que ríen, claro, llorad con los que lloran. Así es. Y habían hermanos que decían, esa prueba tú tienes que pasarla solo. Dios me dijo que no, que te dejara, que eso era solo. Es decir, cuando tú tienes el deseo de escuchar una palabra de aliento en medio de una situación tan difícil, sí, que la condición empieza a deteriorarse, la cual los médicos determinan en el hospital de la policía de que hay que amputar esa pierna. Wow, Dios mío. Porque la pierna se puso necrosiada. Esa pierna, lamentablemente, ya no había vida. Pero ahí empieza la mano de Dios. Ese es el diagnóstico clínico, eso decían los médicos hasta ese momento. La situación que empezó allí a presentarse fue una situación tan difícil que entonces mi hijo intercede hablando con el doctor médico, con el doctor de lo que era ya la condición diabética que ellos entendían que yo tenía. Y él dice, pero no hay una solución, no hay algo que se pueda hacer. Él dice, no se puede hacer nada porque ya esa pierna, ya la infección ha subido. Bueno, hay que amputar por arriba por debajo de lo que es el tobillo, no, hay que darle más para arriba. Es decir, ellos estaban calculando picar a uno, sí, como si uno fuera un pedazo de carne. Más la misericordia divina de Dios, la mano poderosa de Dios, aleluya, se mantuvo allí. Por eso hay una palabra que está plasmada en el libro de Jeremías, donde dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, dueño de toda carne. Aleluya. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Tremendo, gloria al Señor. Las palabras bíblicas que yo conocía me venían a la mente y en ese momento llegó a mi vida una paz. Una paz que nosotros podemos hablar de paz. Por eso él dijo en un momento determinado, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Y en ese momento entró una paz, una tranquilidad que yo le dije al Señor. Yo le dije, Señor, si esta es tu voluntad definitiva, yo la acepto. Gloria a Dios. Señor, me va a doler, pero no me voy a apartar de ti, Señor. Mi hermano, al inicio de este proceso, ya en el hospital, ya con el conocimiento de la bacteria, tú tocaste el punto de tus emociones y hablaste de depresión. Eso es correcto. Depresión, ministro. Pero tu fe, tú me dijiste, incluso de alguna forma me dijiste que tu fe se tambaleó. ¿Es así? O sea, un creyente viviendo una experiencia como esta, a pesar de que ha predicado sanidad y habla que Cristo sana, restaura, pero la vivencia, tú me decías tras cámara, una cosa es testificar y otra cosa es vivir lo que testifica. Mira, es algo, Malaquías, tan tremendo, porque yo entiendo y yo siempre digo que fe es celebrar el milagro antes que llegue a tu vida. Y yo veía cada vez que yo viajaba a esos países
en esos estadios veía personas testificando que Dios las sanaba de cáncer, personas paralíticas que yo llegué a ver cuando Dios permitía que el mensaje de su palabra sea predicado en esos lugares. Y entonces yo, viviendo esa situación, yo en verdad no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía porque llegó un momento que entró junto con esa condición de depresión un insomnio que yo duré más de 6 meses que yo no dormía. Wow, Dios mío. Porque yo no podía caminar, yo quedé en silla de ruedas. En silla de ruedas, y eso impidió de que yo me alimentara bien, porque ya yo no quería comer. Y entré en una condición que entró una anemia crónica, la cual provocó que las veces que me intervinieron, la hemoglobina llegó a 5.3. Dios mío. En el cuerpo. Un cuerpo, si no tiene sangre, es como una bomba que succiona agua al vacío que se quema. Sí. Si un cuerpo no tiene sangre, no hay la suficiente bombeo al miocardio, al corazón, y puede llegar a un paro. Yes. Y eso aconteció, que se juntaron tantos factores, más un cuadro clínico de unas bacterias que estaban comiéndose esa pierna. Hermano, tú tenías un diagnóstico, se puede decir que fatal. Tú me estás, que dudes y que tu mente se perturbe y caigas en depresión es relativamente normal, a pesar de que eres porque la gente cree que los hombres de Dios no se perturban o que no se deprimen, pero en situaciones como esta, esto hay que vivirlo, como tú decías, esto hay que vivirlo. Malaquías, eso es lo grande, que a veces con los momentos difíciles que puede pasar un hombre o una mujer de Dios, otros son edificados. Gloria a Dios. Pero Dios me dio una palabra y me dijo: yo me voy a glorificar en tu debilidad. Aleluya. Poderoso. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque yo decía, ¿por qué a mí? Es la pregunta que uno más se hace cuando algo, tú no estás esperando esto. Yo fui a predicar a Cristo, a proclamar el nombre de Dios. Y resulta que predicando a Cristo me acontece esta situación. Entonces algo tan difícil porque tu fe cuestionada a tal punto que yo decía yo mismo, yo decía, Señor, pero ¿será que yo cometí algún pecado o algo? Porque hay algo, Malaquías, que nosotros leemos la historia del profeta Elías, que dice que pasó un viento rompiendo. Y él, estando en esa cueva, dice que luego, después de todo eso, pasó un viento con un silbido apacible y él salió. Así es. Mientras yo estaba en esa condición, era algo increíble que el enemigo trató de impedir por muchas maneras de que yo no sintiera la presencia de Dios. Y no obstante a eso, manteniendo mi mente en hacer que dudara. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros vemos que cuando el Señor, con este hombre que era primo hermano de él, Juan el Bautista, que eran primos, el hombre envió desde la cárcel: mira, pregúntale si es él o si esperamos a otro. En otras palabras, la depresión puede visitar sin importar la condición o la categoría del ministro, el hombre de Dios. En un momento duro puede visitar una depresión, la tristeza, la perturbación. Eso es correcto, Malaquías. De hecho, el Señor, nosotros podemos ver en Getsemaní, que su nombre quiere decir prensa de aceite o aceite prensado. En ese lugar, él oró varias veces al Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no sea la voluntad mía sino la tuya, Señor. Porque hay momentos que tú quisieras como que Dios pasara de delante de ti la situación que está sucediendo así. Así es. Es que tenemos una lucha real entre lo natural y la razón, o sea, lo sobrenatural y la razón humana. Es uno de los grandes conflictos que la gente vive en esos momentos duros. Es la coherencia, la razón, la lógica contra lo que predicamos, que no necesariamente es muy lógico,
pero que está sustentado en la fe, en la palabra. ¿Dónde tú acudes, hermano, ya en este momento? Porque cuando te veo un hombre contento, lleno de gozo, satisfecho. ¿Cómo concluye esta impresionante historia, hermano? Todavía esto falta. ¿Por qué? Porque hay una palabra que está plasmada en el libro de Ezequiel, capítulo 37, 5 y 6. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu de vida, y viviréis. Wow. Cuando Dios me dio esta palabra, yo no sabía lo que estaba pasando. A mí, cuando me intervinieron, me cortaron todos los tendones de los pies. Wow, Dios mío. A mí me dejaron la pierna en el hueso. Ministro, espérate, literalmente te cortan, un cirujano te corta los tendones. Sí, me cortó todos los tendones porque se vieron afectados por la raíz de la bacteria, y la infección fue tan fuerte que tuvieron que quitarlo todo, los ligamentos, wow, todo. Dios mío. Pero antes de hacer eso, cuando me llevan a la sala de cirugía, que ya yo iba a entrar, mi hijo entra y mi hijo me dice a mí: papá, estamos orando. Gloria a Dios. Estamos orando. Y yo le dije: amén, hijo. Ya me habían quitado toda la ropa, me había puesto la bata y todo. Y en ese momento entra una doctora y me llama por mi nombre. Juan Ramón Agüero. Digo: aquí estoy. Con una funda negra para entrar la pierna, ponerle un tape para cortarle y que se quede ahí. Me dice: ¿cuál es la pierna que vamos a cortar? ¿La derecha o la izquierda? ¿Y usted escuchó todo eso? No, mi hijo le dijo: el Señor reprenda al diablo. ¿Qué pierna que van a cortar? Y había otro paciente al lado mismo con el mismo nombre mío, el mismo apellido, que era quien le iban a cortar eso. Wow, Dios mío. Malaquías, te dice que el enemigo preparó todo, porque el enemigo lo que crea es confusión. Sí, así es. Eso es lo que él busca, crear confusión en medio de la situación. Ese punto es importante, pastor, que tú repitas eso, porque debe haber muchas personas que el enemigo lo tenga confundido, y hay diagnósticos y citaciones y palabras que el enemigo puede hacerte creer que son para ti. Pero no obstante, esta situación que pasa cuando ya estoy en la antesala, antes de pasarme a la sala de cirugía, que no puede entrar nadie, llega una doctora con un referimiento y me llama: ¿quién es Juan Ramón Agüero? Yo. Viene con una funda, con una bolsa, una funda, para que entrara la pierna, para ellos cortar y que quedara ahí mismo. Y no era a mí, sí, era otro paciente. Pero lo grande del caso, que después que Dios empieza a hacer el milagro, wow. Es decir, en ese momento que pasa eso y me llega esa palabra y yo no entendía, y cuando salgo de sala de operación, el doctor me dice: mira, los tendones estaban muy afectados, tuvimos que cortarlos todos, tú no vas a tener movimiento en los pies ni en los dedos, tú no vas a poder hacer nada, el tendón de Aquiles se fue, Dios cortamos mío. Todo. Yo decía: Dios mío, me voy a ir por pedazo ahora. En mi mente no cabía que yo podía estar en la sala de un hospital donde yo iba a predicar a hospitales, estando en una silla de ruedas, apelando a la misericordia de un doctor para que hiciera algo en mi vida. Wow. A tal punto que ellos planificaron varias operaciones, incluso planificaron una operación que tenía que tener un aparato que era muy costoso, y hermanos me dijeron: mira, tú puedes ir al show del mediodía, a la telerrealidad de Iván Ruiz, que ellos colaboran, y está el pastor Dio Astacio. Sí. Y yo decía: ¿y cómo yo, un hombre que predico la palabra de Dios, que tengo tantos milagros y testimonios, voy a ir a un medio de televisión a pedir una ayuda para que este aparato se me coloque en este pie? Yo no entendía, yo decía que no. Yo le decía: Señor, tú eres demasiado grande, ¿De Señor? qué año estamos hablando, ministro? Porque parece que no hace tanto tiempo. ¿De qué año? Estamos hablando de un año. De un año apenas. De un año. Wow. Estamos viendo que cuando los doctores, a través de 5 operaciones que hicieron, la última operación, hubo tanto debridamiento que la pierna quedó en el hueso. Cuando una pierna queda en el hueso, no se puede, hay que mantenerla vendada porque se puede exponer fácilmente a una infección, y posteriormente ya de ahí no se puede hacer muchas cosas, porque ellos estaban queriendo amputar la pierna. Dios mío. No obstante, estando la pierna vendada una noche, estando acostado,
yo siento algo que me pique el muslo. Y yo digo, ay. Y me dice mi esposa, ¿qué pasa? Digo, sentí algo que me picó por el muslo. Y siento otra picadura. Y le digo, prende la luz que está pasando algo. Cuando prenden la luz, el pie estaba lleno de hormigas negras. Wow. Que se estaban comiendo el pie. Dios mío. Y los dedos estaban sangrando porque ellos tenían rato. Te estoy diciendo, Malaquía, que Dios, a tal punto que tú esa hormiga, ¿tú sabes cómo tuvieron que quitarla del pie, Malaquía? Mi esposa tuvo que agarrar un baigón y echarme baigón. Wow, Dios mío. Varón, tu caso es un caso único. Yo no había escuchado cosa igual. Lo grande del caso, Increíble. Malaquía, lo grande del caso, que los doctores en la clínica UCE, al lado de la NSD donde yo estaba, ahí hospitalizado. En ese insomnio hubo una noche que una doctora o una enfermera, en el cambio de guardia, ella no leyó el referimiento de los medicamentos que tenía que ponerme. Y ella, no sé qué estaba pensando, pero ella me dio una dosis de insulina que los niveles de azúcar en sangre llegaron a 52. Bajó demasiado. Un bajón de azúcar te mata más rápido que una subida. Así es. Y yo sentí que yo me fui. Wow. Yo sentí que yo llegué a un lugar. Las personas tienen muchas anécdotas que dicen, mira, cuando tú te vas de aquí, tú ves una luz, tú ves un túnel. No. Para que yo empecé a flotar, pero yo sentí que a mí me colocaron en un sitio que yo tenía una paz y una tranquilidad. Pero escucho esa voz como cuando tú te paras en un lugar que hay un vacío y tú dices, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un eco. Es un eco que se devuelve y te responde. Y yo escuché esa voz que dijo, todavía no. Wow, gloria a Dios. Tiene que volver. Y yo decía, déjenme aquí, que aquí yo no siento dolor, aquí yo estoy bien. Wow. Porque yo sentía tanto dolor. Malaquía, mire, si yo te muestro mi condición, el cuerpo llegó a un estado de estar tan deshidratado que las venas a mí no me las encontraban. Y yo decía que yo no entendía cómo un cuerpo podía aguantar tanto dolor. Y en esa condición, cuando a mí me devuelven, yo veo los médicos encima de mí dándome por la cara, dándome en el pecho para que yo reaccionara. Algo totalmente sorprendente. Tratando de resucitarte, el trabajo del médico, tratar de que vuelvas a la vida, de que retorne, de que cobres razón. El cuadro clínico que yo tuve en la clínica UCE, que está al lado de la DNCD, la Máximo Gómez, el caso mío se tomó como un caso de investigación, porque todos los pasantes de medicina, mi esposa me decía, tú eres famoso porque todos los médicos tienen la foto tuya en tablet, en teléfono. Cuando a mi habitación entraban entre 10 y 12 médicos. Era un tema de investigación científica, clínica. Sí. Porque era único. Un caso. Lo grande del caso, que en medio de toda esta situación, al punto retomando el punto que dejé, que en toda esta condición, a las 3 de la mañana, Malaquías, entra un doctor, tocan la puerta, ya no se podía cerrar la puerta de mi habitación a raíz de lo que me sucedió con esa enfermera. Tocan la puerta, sí, con el señor Juan Agüero, sí es él, sí doctor, pase. Y pasa un médico, una persona como de algunos 35 años de edad, y se para por delante de mi cama y me dice, saludo, usted el señor Juan Ramón Agüero, a las 3 de la mañana, Malaquía, porque yo no dormía. Y me dice, mire, yo vengo ante usted para decirle que yo no puedo participar en la próxima operación en la cual usted lo van a intervenir, porque el caso suyo es un caso de amputación. Yo como médico podiatra cirujano, yo puedo intervenir a una persona que tenga un accidente automovilístico
un accidente que se caiga, se rompa una pierna, pero el caso suyo es de amputación. Y yo le vengo a decir que yo no puedo hacer nada por usted y que yo no voy a participar en la operación. Y yo me quedé mirándolo así. Y la enfermera miraba a mi esposo y me miraba a mí. Y yo en ese momento, mientras él decía esas palabras, yo le dije: doctor, le agradezco que usted se haya tomado ese tiempo para venir a expresarme su posición. Pero al Dios que yo le sirvo de la nada puede hacer mucho. Y él se agarró delante de la cama y me dijo: bueno, que el Dios que usted le sirve lo ayude, porque yo no puedo hacer nada por usted. Y la médico, la enfermera, agarra y dice: bueno, es que se están las cosas. Digo: no, yo no acepto eso. Me dice: yo voy a cerrar la puerta, me voy a retirar. Y mi esposa se para del mueble y dice: no, yo la cierro. Y cuando ella dio la vuelta, a mí se me salieron las lágrimas. Y mi esposa me dijo: negro, no le haga caso a eso, tranquilo. Y yo le dije: no, mami, lo que pasa es que él está desafiando al Dios de Israel. Él no mencionó a Dios. Gloria a Dios. Y al Dios que yo le sirvo ahora es que yo voy a ver la mano de Dios. Aleluya. Porque de aquí en adelante es que yo voy a ver que Dios se va a glorificar. A mí llegaban médicos en base a su conocimiento de ciencia, de conocimiento, a darme palabras y terminaban llorando porque yo le hablaba de lo grande que era Dios. Y en medio de toda esa situación, a mí lo que me devolvió lo que fue esa fe era que cuando ellos no me mencionaban a Dios, yo decía: ¿por qué tú no estás mencionando a Dios en todo esto? Este punto que tú señalas es importante, porque veo que a pesar de que había vivido una etapa de depresión, de tristeza, de perturbación, de por qué a mí, de repente tu fe se reactiva en esta etapa de la condición en la que estás. Cuando ellos me envían a mi casa, y a ese día, esa noche que pasó en esa madrugada, que el pie se llenó lleno de hormigas, que se lo estaban comiendo, yo me senté en un mueble que está en la sala de la casa al día siguiente. Y yo allí le dije al Señor, le dije a Dios que por qué le estaba permitiendo eso. Aunque entendía que Él era soberano, pero por qué lo estaba permitiendo. Y en ese momento, Malaquí, en eso de 2:45 de la tarde, yo sentí algo que empezó en la casa. Empezó como una brisa, pero no era una brisa normal la cual estaba moviéndose. Algo que me empezó a dar a mí una sensación que el cuerpo de la piel, los vellos del cuerpo empezaron a erizarse. Wow. De tal manera que yo tenía en el mueble el pie levantado con una almohada. ¿Tú saliste de alta al hospital? Yo me habían mandado para la casa. Aunque seguían, porque ellos habían planificado, como te expresé, varias operaciones, injertos. Okay. Pero acontece que en medio de toda esa situación, ese día, cuando esto empieza a acontecer, yo tengo el pie levantado en el mueble, acostado hacia lo largo. Y entonces cuando siento esta presencia, yo lo que agarro es que me enderezo y me siento normalmente. Cuando me siento, ahí yo empecé a sentir una presencia de alguien tan tremendo. Y en ese momento yo siento como que tú estás sentado en una cama y alguien se te sienta al lado y tú sientes cuando se hunde. Wow. Yo sentí que el mueble se hundió. Wow. Cuando yo sentí que el mueble se hundió, yo quise como voltear a ver quién era que estaba ahí, qué era lo que estaba pasando ahí. Yo lo único que escuché fue esa voz que me dijo: hijo mío, he venido a operarte. Gloria a Dios. En ese momento yo empecé a llorar. Mi esposa me decía: ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y mi hija me decía: papi, ¿qué te pasa? Y yo empecé a llorar. Y yo le decía: el Señor está aquí. El Señor está aquí, pero yo no podía hablar. Gloria. Y Él me decía: gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno. Él me decía: hijo mío,
Hijo mío, es aquí que mi presencia siempre ha estado contigo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y me decía en ese momento, solamente, hijo mío, ten paz. Gloria al Señor. En ese momento el cuadro clínico empezó a cambiar. Aleluya. De una hemoglobina de 5.3, 5.4, subió a 14. Gloria al nombre del Señor. El médico, doctor cirujano, médico cirujano diabetólogo, el doctor José Méndez, en el Centro Médico Sendoen, a mí me habían puesto 3 aparatos que le llaman el sistema BAC, que es un sistema de absorción, una máquina que va sustrayendo, y esos aparatos no pudieron hacer nada, porque cuando el doctor me vio, él dijo, no, pero ¿cómo es posible que una carne pueda crecer tan rápido? Aleluya. Y la carne se puso rosada. Wow, Dios mío. La piel empezó a regenerarse. Toda esa abertura, todo eso empezó a crecer. Lo grande del caso, Malaquía, que Dios, no sé si pueden permitir la cámara, pero lo grande del caso, que los tendones crecieron. Aleluya. Dios es bueno. Ellos decían que yo iba a caminar dentro de un año, año y medio. Y yo ya a los 10 meses estaba caminando. Gloria al nombre del Señor. Dios estaba preparando que en medio de esta situación, por eso Él me dijo, yo me voy a glorificar en medio de tu debilidad. Yo le entendí esa palabra. Aleluya. Es decir, en medio de toda esa situación, el Dios de Israel esperó hasta lo último. A veces nosotros no entendemos quizá lo que Dios quiere hacer en nosotros, en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Lo grande del caso es que me mandan a hacer un referimiento médico. Que aquí tenemos. Y cuando me mandan a hacer referimiento médico, ¿usted sabe lo que sucedió? Wow. Gloria al Que el Señor. centro médico se equivocó y me dio un referimiento médico de cuando al principio estaban las bacterias y decían que las bacterias estaban vivas y activas. Y yo dije, no, pero es que eso es mentira del diablo, porque es que eso no puede ser, porque que ya Dios empezó a hacer la obra y yo empecé a engordar y empecé a ponerme bien. Y creyendo y viendo lo que estás creyendo. Gloria a Dios. Malaquía, cuando miramos la fecha, bien, duramos 3 días con ese informe, hasta que Dios arrojó luz en estas palabras que te estoy plasmando, donde Él dice, yo soy Jehová, dueño de toda carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Cuando yo miré el referimiento, la fecha era diciembre 23, cuando empezó el hecho. Y ya nosotros estábamos en el año 2024. Y yo digo, por aquí hay un problema. Aleluya. Cuando se llamó nuevamente y se pidieron, disculpe que le dimos el resultado anterior. Oiga, hermano. Un error que pudo haber costado mucho si no se detienen ustedes a observar y a esperar. No, era la fe, porque era algo espiritual. Era el enemigo es mentiroso. Esa perturbación fue provocada por las tinieblas. El enemigo es mentiroso. El enemigo es mentiroso. Eso no fue un accidente, eso no fue un incidente. No, el enemigo es mentiroso, porque a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, el enemigo busca la manera de cómo neutralizarlo, de cómo sacarlo de circulación, de cómo querer golpear tu fe. Hay veces que van a pasar situaciones en las cuales, si tú no tienes verdaderamente una fe arraigada en el Señor, amén, el enemigo va a hacer contigo lo que él quiera. Gloria a Dios. Por eso Hebreo, como yo le llamo la galería de los hombres de la fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo más grande, que el Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, yo no lo pude ver, yo deseaba verlo.
Gloria a Dios. Yo quería ver a esa persona que estaba allá. Pero esas palabras tan tiernas, hijo mío, Dios no quiere el sufrimiento de las personas que nosotros vemos en los hospitales, que padecen, de las personas que sufren con alguna situación. No, hay un reino que opera, enemigo de Dios, que si los hombres de Dios no se ponen la armadura de Dios, no se revisten del poder de Dios, no van a poder entender la guerra que nosotros estamos librando. Gloria al nombre del Señor. Los médicos, el Centro Médico Sendoe, ellos me pidieron que firmara unos documentos para plasmar el testimonio en una revista. Wow. El doctor José Méndez dijo: yo te operé, varias veces te operé, pero lo que sucedió en ti fue la intervención divina de Dios. Gloria al nombre del Señor. Algo tan tremendo que cuando el rey Darío quiso librar a Daniel del foso de los leones y él vio lo que hizo Dios con Daniel, que le sacó de allí, él decretó un edicto: que toda nación, tribu y lengua que sea parte de su reino, que no se postre ante la presencia del Dios de Daniel, tenga problemas. Gloria a Dios. Y esos médicos que yo los veía grandes, gigantes, esos doctores tenían que llamarme y decían: ore por nosotros que vamos a operar. Aleluya. Gloria al nombre Esos del médicos Señor. se hicieron amigos, pero lo grande del caso, y quizá con esto porque si sigo hablando. No se preocupe, ministro, que le vamos a hacer una segunda parte. Esto es demasiado poderoso. Mire, en el centro médico había una de las doctoras que tenía comienzo de un cáncer en su seno. Habían mandado una biopsia de Estados Unidos que tenía que devolverse para acá. Habían determinado que había cáncer, lo que no sabían cuál grado era. ¿Usted sabe lo que aconteció? Cuando ella vio lo que Dios empezó a hacer, ella dijo: yo no quiero que ustedes se vayan sin orar por mí. Estaba Aleluya. mi hijo, mi esposa, y oramos por ella. Gloria a Dios. La hermana Rosa Matos. Cuando oramos por ella, me dio los resultados, viene la otra semana. Cuando vinieron los resultados, no había cáncer. Gloria al nombre del Señor. Wow. En el lugar donde yo estaba, los pacientes que estaban allí, cuando vieron lo que Dios empezó a hacer conmigo, que yo fui a testificar, empezaron a sanarse solo. Wow. Gloria a Dios. La gloria y la honra es de Dios. Absolutamente. La honra y la gloria es de Dios, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que hemos hablado de tu santa y bendita palabra. Gracias porque tu poder, Señor, Padre, es grande, Dios mío, y tus hechos y tu maravilla, si yo lo anunciare o hablaré de ello, no pueden ser enumerados, Señor. Agradecemos esta oportunidad en la cual, Dios mío, hemos exaltado y glorificado tu nombre. Gracias. Aleluya. Por el favor que has permitido, Señor, el poder estar acá en esta plataforma y poder, Dios mío, declarar, Dios mío, los milagros Aleluya. que tú sigues haciendo en tu pueblo hoy, mañana, siempre, en aquellos hombres y mujeres que confían y creen en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ministro, nosotros más que agradecidos, de verdad bendecidos. Y yo quisiera que finalmente, porque hay personas que deben estar pasando situaciones similares, a veces en un cuarto de hospital, en una clínica, con un dispositivo en sus manos y quizás están buscando escuchar una palabra que los llene de esperanza y de fe. Yo quiero concluir con esa palabra, ministro. Una de las misericordias que Dios en mi vida, que Él me regaló, Él me habló de algo que yo me quedé sorprendido y concluyó con esto. Las enfermedades no son directamente como algunas personas dicen, mira, Dios lo permitió, Dios lo está permitiendo que esto pase.
una de las grandes cosas es que Dios a su iglesia le ha dado poder. Amén. Y solamente con usted proclamar la sangre de Cristo y usted declararse sano, creyendo con tu mente y creyendo con tus labios, Dios opera el milagro en tu vida. Hay gente que están solamente dependiendo de una medicina cuando Dios le está hablando de que en Él está la sanidad inmediata. Gloria a Dios. Malaquías, hay otra cosa que nada más te voy a dar un pincelazo. Después que me pasó esto, el enemigo me quiso quitar la vista. Wow. Y yo duré varios días ciego. Yo le dije que viene una segunda parte con usted. Tenemos que seguir hablando porque es impresionante lo que Dios ha hecho contigo. Hermano, si la gente quiere contactarte en redes sociales o cualquiera de las redes sociales o Facebook que tú manejas, ¿dónde te conseguimos? Malaquías, tú sabes que en esa parte yo soy un poquito inocente. Bien. Tengo un Facebook. En Facebook. Que está allí como Juan Ramón Agüero Espinal. No tengo YouTube porque muchas personas que hicieron la entrevista y me trataron de contactar, me contactaron, mejor dicho, y querían, pero yo nunca lo hice porque no lo sentía, no creía que personas lo que buscaban era con ese testimonio lograr de que tuvieran vistas, pero llegó el momento y sí, en esa parte yo sí le voy a pedir a usted que usted me oriente, claro, y que creemos sí. algo. Claro que sí. Número de contacto es el 849-360-3732. Está el 849-470-3792. Y está el otro que vuelvo a repetir, el 849-360-3792. Bien, nosotros queremos agradecerle, pastor, el Gracias, hecho de que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes por este momento. Amén. Y queremos que la gente entienda que debe suscribirse en esta bendición y comentar. Este testimonio va a marcar tu vida. Nosotros somos Malaquías Podcast y esperamos haber bendecido tu vida. Hasta la próxima. Amén. Gracias por ser parte de Juan Malaquías TV. Suscríbete, dale like y comparte para seguir llevando esperanza. Dios te bendiga.